Guatevisión presenta. Hoy, en Un Show con Tuti. La ansiedad no va a ir aumentando necesariamente por esos elementos reales. Si nosotros actuamos con ansiedad, muchas veces los chicos van a actuar con esa misma ansiedad. ¿Qué es el refugio? Todo aquello que me baja la ansiedad. Y a veces el refugio se vuelve la comida. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Un placer estar nuevamente en sus hogares y, como siempre, transmitiendo diferentes temas que son muy interesantes, porque cada vez es más común el que vamos a tratar hoy en la noche. Así que mucha atención. Hoy estaremos hablando de cómo lidiar con la ansiedad. Cada vez más y más personas hablan de ansiedad, hablan de diferentes manifestaciones, unas muy fuertes, otras no tan fuertes, de esta misma condición. Y hoy queremos, junto a expertos, junto a personas que nos compartirán también su testimonio, hablar un poquito a profundidad de este tema, la ansiedad y cómo lidiar con ella, hoy en Un Show con Tuti. Bienvenidos, amigos. Y me sudaban bastante, entonces eso me ponía nervioso porque yo sentía que en mi cuerpo algo no estaba bien. Entonces empezaba a alarmarme y lo que hacía era ir al baño, mojarme las manos y luego mojarme la nuca para tratar como de hacer pasar el bochorno, porque luego se venían como oleadas de calor. Y eso provoca que te encierres en tu casa. Yo estuve encerrado en mi casa durante 1 año y 11 meses prácticamente. No salí de mi casa, más que a la esquina, a la tienda y así. Pero no podía salir, digamos, de mi comunidad, que nunca más iba a salir a la calle. Así de radical era mi temor. Pero me da gusto pensar que estaba equivocado. Y ojalá la gente que lo padezca o la gente que vea un posible indicio de este trastorno, chéquense, es lo más sano, ¿no? Bueno, esta es una de las manifestaciones de la ansiedad, creería yo que de las más graves tal vez, pero para hablar bien y para entender cómo es que funciona la ansiedad, hemos invitado a expertos en la materia. Me da mucho gusto recibir en nuestros estudios al doctor Diego Asturias, él es psiquiatra. Gracias, Diego, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Tuti, por la invitación. Gracias por estar hoy aquí. Y también al licenciado Juan Ignacio Ardón, él es psicólogo y ha estado también con nosotros anteriormente. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, gracias, Tuti. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Quisiera empezar preguntándoles, ya que tuvimos este caso, que obviamente para la persona en su momento lo está viviendo al 100%. ¿Esto es real? O sea, ¿la persona lo siente así tal cual? ¿Se lo está imaginando? ¿Cómo funciona? En este caso específico, un ataque de pánico. Diego. Ok, bueno, la ansiedad tiene su componente cognitivo, digamos, todos estos pensamientos abrumadores, preocupaciones recurrentes, pero también tiene sus síntomas somáticos, es decir, lo que se refiere al cuerpo. Taquicardia, aumento en la frecuencia respiratoria. Sí, está pasando algo, ¿no? Exacto, es como la señal que el cuerpo está enviando. Ahora, lo interesante de hablar de la ansiedad, que hoy, no sé si nos va a dar tiempo realmente, porque es como tan extenso, claro. ¿Cierto? Los ataques de pánico es de lo más grave que puede pasar cuando la ansiedad llega como a sus manifestaciones más fuertes. Sí, de hecho, cuando ya tenemos un ataque de pánico, ya estamos viendo todo un proceso que no se detuvo, que inició por algo no tan grande, no tan fuerte. Y es importante aclarar algo y subrayarlo, es que ansiedad sentimos todos. De hecho, la ansiedad es una emoción de supervivencia que nos hace sentir que algo, que se avecina alguna tormenta, que nos alerta, okay. Exactamente. Entonces hay que partir que la ansiedad no siempre es negativa, sino que empieza a ser negativa cuando ya vemos este tipo de casos, estas manifestaciones al extremo que tienen ya, como nos planteaba Diego, ya empieza a ver los síntomas físicos y cuando ya hay comportamientos extremos y ya la persona sufre verdaderamente. Pero la ansiedad es un mecanismo de sobrevivencia, de supervivencia, que es importante aclarar que no toda persona que empieza a sentir ansiedad ya tiene un problema o va a llegar siempre a un caso así. Ok.
para muchas personas la relación entre ansiedad y estrés es muy estrecha. Yo quisiera entender también cuál es esa diferencia, pero también entender por qué a las personas muchas veces se automedican, incluso en casos extremos de estrés o ansiedad, y ahí es donde yo creo que la mezcla se vuelve compleja. ¿Cómo los diferenciamos, Diego? Bueno, estrés podría llamarse a la respuesta fisiológica del organismo, todos estos cambios que ocurren en nuestro cuerpo frente a un estímulo. Si hay un estímulo que nos está dando la señal de que se avecina, como dijo Juan Ignacio, algo amenazador, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, una mudanza, ¿verdad? O iniciar un nuevo trabajo, algo que de alguna forma nos hace tener que adaptarnos, ¿verdad? La ansiedad es cuando estos síntomas que acabo de mencionar persisten a pesar de que ya se quitó ese factor. El evento. Exacto. Ok. ¿Qué pasa con la medicación y la ansiedad? Se habla de los ansiolíticos, se habla también que es muy peligroso, que pueden ser hasta adictivos, que pueden producir muchas más cosas también en una persona cuando no son bien controlados. ¿Son necesarios los medicamentos para controlar la ansiedad? Empiezo contigo, que eres el médico. Creo que es importante recalcar que no son necesarios en todos los casos, ¿verdad? Son necesarios cuando la persona que tiene un problema de ansiedad ha tenido, a pesar de que ya se le ha abordado el problema tal vez desde otros puntos de vista, a través de psicoterapia, por ejemplo, o de técnicas de relajación, y el problema persiste y le causa una disfunción importante, o sea, la persona ya no es capaz de desenvolverse plenamente en sus relaciones interpersonales, en el trabajo, por esas preocupaciones recurrentes. Ahí pues el medicamento es una opción para el tratamiento. Si bien es cierto lo que dices, Tuti, es que los medicamentos pueden crear dependencia. Entonces, algunos de los medicamentos pueden crear dependencia. Entonces, cuando una persona está bajo tratamiento con un ansiolítico, debe ser un proceso también de alguna forma controlado, de alguna forma supervisado, con una supervisión médica también, ¿verdad? Ok, porque tengo entendido, y según lo que ya hemos comentado, que la ansiedad, bueno, no sé, imagino que muchas cosas, pero entre ellas la ansiedad pasa mucho aquí. O sea, todo el relajo está en la mente, está en las historias que empezamos a crear en la mente. Exactamente, sobre todo porque justamente, ¿por qué tiende a ser adictivo de pronto un medicamento mal controlado? Porque no se resuelve lo que pasa en la mente. Ya. Entonces, si quitamos el medicamento, de pronto la persona dice, bueno, ya me siento mejor, voy a suspender el medicamento que se autorrecetó. Ajá. Claro. Si lo quita, como no ha pasado nada a nivel de proceso cognitivo, de eliminar los pensamientos, del entendimiento, como no ha aplicado nada de eso, vuelve otra vez la ansiedad a niveles altos. Entonces recurre otra vez hasta volverse una adicción, sumando lo adictivo que puede ser el medicamento, pero también se vuelve adictivo porque no encuentra, el problema no se está resolviendo, solo se está bajando, digamos, ciertos síntomas. Y creo que para esto es bueno, les voy a pedir a ambos que me acompañen por allá porque nos gusta también ejemplificar un poco, entenderlo de mejor manera, esto de la ansiedad, de los pensamientos, de los problemas y cómo es que lo manejamos mal para llegar a extremos como un ataque de pánico, por ejemplo. Les tengo estas cajitas, unas más pequeñas que otras, porque imagino que todo empieza así, con algo pequeñito, algo que hasta bonito, no sé, algo insignificante, ¿cierto? A ver, explíquennos ustedes. Diego, Bueno, por favor. Como dices tú, algo que empieza bonito, por ejemplo, esto podría ser un nuevo trabajo. Ok. Entonces, viene un nuevo trabajo, eso es algo bueno, Sí. pero de alguna forma representa cierto estrés, ciertos cambios a los cuales tenemos que adaptarnos y puede ser que empiece la ansiedad. Entonces, el día antes, la noche antes, puede ser que la persona, antes de empezar su trabajo, tiene insomnio y no duerme bien por estar pensando en el nuevo trabajo, ¿verdad? Ok. Entonces, puede ser que la persona cuando sale de la casa para ir a su primer día de trabajo, por salir tan rápido, se le olvida, por ejemplo, llevar las llaves de la nueva oficina. Ok. Vamos creciendo. Y podemos sumar ahí también algo, perdón la interrupción. Sí. Si existe alguna vez alguna experiencia de un trabajo que no le fue muy bien o se dice que conseguir trabajo es difícil, entonces se está jugando la vida
en el nuevo trabajo. ¿Se entiende? Es decir, O sea, está interpretándolo de está esa forma. interpretando de esa forma. Ok. Entonces, verá, entonces la ansiedad empieza a aumentar porque le está informando al cuerpo, mira, vas a algo... Cuidado. Cuidado, exactamente. Entonces, Ahí va creciendo. va creciendo. Va creciendo, exacto. Puede ser que cuando llegue al trabajo, Yo te ayudo. gracias, puede ser que cuando llegue al trabajo pues no conoce a nadie, se siente un poco abrumado, es un nuevo ambiente y esto sigue aumentando sus síntomas de ansiedad. El paquete ¿verdad? va siendo más grande El y pa- obviamente más pesado también. Con la carga más difícil de llevarse. Ok, ok. ¿Verdad? Y el último, Adelante. Nos podemos seguir inventando cosas aquí porque realmente, de verdad, porque es decir, termina ese día de trabajo, que todo pasó en un día, a ver, termina ese día de trabajo y dice, fue un fracaso mi día de trabajo. y como este fue malo, probablemente el de mañana va a ser igual. Sí, perdón la interrupción, para mí es importante hacer énfasis en eso, porque es cierto que hay elementos reales que empiezan a ocurrir en el trabajo, pero la ansiedad no va a ir aumentando necesariamente por esos elementos reales, van a ir aumentando porque el ejemplo es excelente, lo que implica un trabajo. Es decir, es lo que me va a dar a mí el sustento para mi familia y si hay experiencia, etcétera. Entonces, Es el significado que yo le doy. exactamente, empieza a ser un significado de si hago algo malo, va a ser terrible. Entonces, entre más yo pienso que eso, que si me equivoco, que si no me va a ir bien, la ansiedad va a ir subiendo porque me va a alertar. Es como que yo empiece a vivir el problema antes de que se dé. Que ni siquiera sabemos si se va a dar o no. Y que Porque exactamente. entonces al día siguiente, en lugar de empezar con el chiquitín, la cajita pequeñita, yo empiezo con esta Exacto. cajota, porque otra vez qué horror, y las llaves, ahora si se me olvidan, a lo mejor y ya me van a despedir, y otra vez voy a quedarme sin, ¿qué van a comer mis hijos? Claro. Entonces voy a parar en la Escenarios. cárcel porque voy a tener que, y no, lo, o sea, y lo más grave es que al estar así, el problema se da. estamos como Es más- decir, provocamos, no tanto por mi pensamiento, sino como se vuelve este tamaño, ya llego yo de una forma tan cargada y todo que ya me cita mi jefe para presentarme y por favor preséntese y ya no puedo hablar. claro. Y No, entonces, no te desenvolves No bien. me desenvuelvo bien. entonces va a decir es un incompetente. Es un incompetente, exactamente. Entonces empieza a dar lo que yo, y mucha gente cae en el error, yo me di cuenta antes, yo ya lo sabía. No, yo lo programé y después lo actué porque Uy, estaba qué de este delicado. tamaño. ¿En qué momento deberíamos nosotros prender la lucecita de hey, algo se está saliendo de control? ¿Cómo? Porque, Sí, no, porque nos creemos nuestra historia, entonces para nosotros es muy real lo que estamos viviendo, aunque solo esté aquí, ¿cierto? Exactamente, sobre todo no la creemos cuando ya tenemos la manifestación grande. Por eso es ideal, y eso es importante recalcarlo, que empecemos a intervenir cuando estamos en la segunda cajita, digámoslo así. Ajá. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que vamos en la segunda Claro. cajita, y ese es el conocimiento que tenemos que empezar a difundir, el saber que de pronto nuestra mente nos está poniendo un panorama imaginario que no es real, que lo podemos ir provocando e intervenir cuando no lo hemos provocado. Claro, y lo interesante de esto también, y que vamos a pedirles más adelante a ustedes dos nuevamente que nos den algunas estrategias específicas para no llegar ni a la segunda ni a la tercera y mucho menos a la gran caja, Totalmente. ¿verdad? En nuestras vidas. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Quédense, por favor, porque hay mucho que hablar sobre la ansiedad y cómo lidiar con la ansiedad, que es como hemos titulado a nuestro programa de hoy. Siga, por favor, en sintonía de Un Show con Tuti. Vamos a la pausa y ya volvemos. Al volver, Y nosotros actuamos con ansiedad, muchas veces los chicos van a actuar con esa misma ansiedad. Que ellos se están peleando y el niño ya se imagina que ellos va a haber un divorcio, ¿verdad?